Hola, ¿qué tal? Amigos y hermanos, deseo que las bendiciones del Eterno sean derramadas sobre ustedes y sobre sus familias. Qué privilegio y qué gusto poder encontrarnos nuevamente para continuar desarrollando esta serie que he titulado Vida, Economía y Finanzas. En el segundo tema que estoy compartiendo con ustedes, el deber de trabajar, limitaciones y beneficios, he estado hablando de algunos principios fundamentales que nos servirán para alcanzar nuestra libertad financiera. Esta es la segunda parte de este tema y debo recordar la cita base o fundamento de esta reflexión y la encontramos en el Decálogo y dice de la siguiente manera: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Este es el resumen de toda la declaración. Entonces quiero compartir el cuarto principio de este tema, y es que el trabajo tiene un propósito en nuestra vida. 6 días trabajarás significa que nuestro propósito en la vida no es el trabajo en exceso para generar dinero, sino usar integralmente nuestro tiempo en todas las áreas de nuestra vida. Retomo aquí entonces la propuesta de un amigo, el abogado y maestro Isaac Durán, sobre la armonía del carácter, para referirse a los 4 cuadrantes principales de la vida del ser humano. En estos es en los que debemos invertir inteligentemente nuestro tiempo. Los 4 cuadrantes son la familia, el trabajo, la escuela y la fe o Dios. En dicha propuesta se da por sentado que el equilibrio correcto en la vida humana radica en dedicar el 25% de nuestro tiempo a cada uno de estos cuadrantes. Todo ser humano, más allá de su propia religión, de su propia cultura, de su propio idioma, de su propia nación, tiene en su vida estos cuadrantes: familia, trabajo, escuela o fe, donde quiera que estén. Entonces, lo importante aquí, para tener ese equilibrio o balance, como decíamos en alguno de los temas anteriores, cuando hablaba del juicio, para hablar de equilibrio, radica pues en que cada uno de estos cuadrantes podamos dedicarles el tiempo correcto. Creo que, por difícil que parezca, este es el secreto del éxito integral en el uso correcto del tiempo, incluyendo el dedicado al trabajo. Nuestra sociedad actual han sido sustituidos muchos de estos cuadrantes, especialmente la familia, por guarderías, por familiares, por amigos, por hermanos mayores o simplemente hijos solos pegados al televisor o al celular. Horas y días enteros sin la presencia y la supervisión de los padres. Hablando de los hijos, entonces, tengo una serie de preguntas que haré para reflexión personal de cada uno de nosotros. ¿Quién los educa? ¿Quién les advierte de los peligros que atentan contra sus vidas? ¿Quién les previene de caer en drogas o quedar embarazadas las chicas? Bueno, en realidad es embarazados, porque cuando se concibe no es solamente la chica, es el chico también. Hay corresponsabilidad en esto en la temprana edad. O también de caer en manos de la delincuencia, que crece como un terrible mal social en prácticamente todas las ciudades del mundo. Debemos retomar entonces el propósito en nuestras vidas, que es trabajar para sufragar nuestras necesidades básicas sin perder lo más importante, que es en este caso la familia. El quinto principio que tengo de este tema es 6 días de trabajo y no 7. Escuchen esto: la semana solo tiene 7 días, pero el quinto principio es 6 días de trabajo y no 7. ¿Por qué? Bueno, primero, porque el creador del universo así lo hizo. Trabajó 6 días en la creación y descansó 1, el séptimo. Por otro lado, es un mandamiento divino
no es una opción, no es una sugerencia, no es una alternativa humana. Dios lo estableció. Si nosotros no cumplimos con lo que Dios estableció, estamos atentando contra nosotros mismos. Los que vamos a pagar las consecuencias somos nosotros mismos. Para entender mejor esto, debemos remontarnos a la historia del pueblo hebreo. Ellos estuvieron, según el relato de Pablo en Gálatas 3, 17, 430 años en Egipto como nación, desde las aproximadamente 70 personas que llegaron hasta los casi 2 millones que eran cuando finalmente salieron de Egipto. Aunque al principio todo iba bien, al pasar el tiempo fueron esclavizados. Cuando llegaron ellos, José era gobernador de Egipto y eran bien vistos porque eran familiares del gobernador y les dieron las mejores tierras. Pero cuando otro faraón llegó, este no tenía ningún buen sentimiento hacia los hebreos y los terminó esclavizando. Y de ahí muchos años ellos fueron esclavos. Y los esclavos no tienen descanso. Es un derecho al que no gozan. Como tampoco tienen derecho de enfermarse o incapacitarse. Los esclavos trabajan hasta morir. Eso lo sabían bien los hebreos. Por lo tanto, el Shabbat, palabra en hebreo para traducir descanso o reposo, dado en el Decálogo en el Sinaí por el Eterno, fue un regalo. Escuchen bien, el descanso fue un regalo, un premio del Dios Padre para sus hijos amados, para Israel, su primogénito. Hablo de la nación de Israel, al que había salvado del ángel de la muerte en Egipto, del que se dice: cualquiera que toca a mi pueblo, esto lo dice Dios, cualquiera que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Zacarías 2:8, en la versión Dios habla hoy. Entonces, estimados amigos y hermanos, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta este principio. Descansar es un derecho de los seres humanos libres, no esclavos. Si tú trabajas sin descansar, me entristece decirte esto, pero estás actuando con mente de esclavo. Los hebreos recibieron el reposo como un premio después que habían estado trabajando como esclavos. Cuando Dios los saca de Egipto y los lleva por el desierto hacia la tierra prometida, ahí les establece y les da como regalo el descanso, algo que ellos no habían tenido antes, algo que ellos no conocían, pero que ahora finalmente como hombres libres podían disfrutar. Debes cambiar tu manera de pensar respecto al trabajo. Si tu empleador te fuerza a trabajar contra tu propia voluntad, te sugiero algunas cosas. Primero, como el pueblo de Israel lo hizo, clama al Todopoderoso pidiendo que tenga misericordia de ti y te dé el descanso que necesitas. En segundo lugar, usa tu derecho como trabajador. Hoy por hoy existen las leyes laborales, hablaré después de eso. Pero si tú trabajas sin descansar y lo haces por tu propia voluntad, entre comillas, por tu necesidad, qué tristeza para ti y para tu familia. Insisto, debes cambiar tu manera de pensar del trabajo. ¿Es entonces esta una apología o un aval para la pereza y para la flojera? Claro que no. Hay 6 días para trabajar. Lo estableció así el Eterno. Según Pablo, quien no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer. Para que no creas que estoy diciendo que vamos a sentarnos y no vamos a trabajar. Pablo otra vez dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco tiene derecho a comer. Esto lo encontramos en uno de los escritos de Pablo, segunda de Tesalonicenses 3:10, según la traducción en lenguaje actual. El último principio que quiero compartir contigo en esta ocasión, hablando de el deber de trabajar, sus limitaciones y beneficios, es: debemos trabajar sin exceder el tiempo necesario y justo.
Me detengo aquí para reconocer que en todo, por supuesto, hay excepciones. Recuerda, hablo de excepciones, no de hábitos. Quizá alguna o algunas ocasiones tengamos que ocuparnos en jornadas largas de trabajo por situaciones especiales, pero no debe ser este nuestro diario vivir. Por ejemplo, a veces yo he tenido, por cuestiones necesarias, incluso mis patrones me pueden decir, oye, necesitamos sacar este trabajo, estos proyectos, ¿nos podrías ayudar? Bueno, puedo dar 2, 3 horas y un fin de semana o algo así, o 2, 3 días en la semana, está perfectamente bien, no hay mayor problema con eso, es entendible. Aquí el problema es que toda la vida tengamos ese hábito y que nunca tengamos tiempo para nuestra familia, que nunca tengamos tiempo para nuestro propio descanso. Nos estamos acabando, nos estamos desgastando y nos iremos pronto de esta tierra, es lo que pasará. Entonces, estimados amigos, quiero compartirles algo de temas legales con respecto a esto que voy a mencionar. Por ejemplo, en agosto de 1931, México promulgó su primera ley federal del trabajo con importantes antecedentes que ya habían sucedido en estados como Veracruz, Yucatán y Nuevo León. Por supuesto, esa ley federal se ha tenido que revisar y sin duda se ha tenido que mejorar hasta llegar a gozar de todos los derechos laborales con los que hoy cuenta cada trabajador. Estoy hablando de México, pero eso sucede en cualquier país de Latinoamérica, de Europa y del mundo, aunque son diversos, en algunos más derechos, más privilegios que en otros, pero ya existen marcos legales con respecto al trabajo. Somavia Juan escribió: el mundo del trabajo, en el que la mayoría de las mujeres y hombres pasan gran parte de su vida, es un punto de partida privilegiado para abordar y garantizar los derechos humanos. Los derechos laborales son derechos humanos y son indispensables para asegurar el crecimiento económico con progreso social. Las voces que claman por el respeto de estos derechos deben contar. Es lo que estaba compartiendo hace un momento. Sin embargo, hace miles de años el creador del universo ya había establecido para los hombres y para mujeres libres un derecho fundamental, el derecho al descanso. Concluyo con otra cita paulina que dice: aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos, debemos aprovechar correctamente el tiempo, debemos aprovechar con inteligencia el tiempo. Amigos, hermanos de corazón les digo, especialmente a los trabajadores jóvenes, a las parejas jóvenes. Están ansiosos en hacerse de bienes materiales y quieren traer recursos a su casa. Estoy contento y seguro de eso. La tragedia es que nuestros hijos crecen tan rápido y en 10 o 15 años se habrán ido de la casa si no les damos la atención que necesitamos. Termino con esto. Debemos invertir nuestro tiempo de manera integral. Aunque una buena parte de él debemos emplearlo trabajando, hay otras áreas importantes en nuestra vida que no debemos olvidar. Dios, por supuesto, en primer lugar. Nuestra familia, nuestra esposa o esposo, nuestros hijos, nuestra educación o superación, nuestra comunidad de fe, la iglesia, el deporte, la recreación, algún tiempo de vacaciones, etcétera, etcétera. Si nosotros trabajamos correctamente y utilizamos y aprendemos a manejar las limitaciones y beneficios, tendremos grandes resultados. Sinceramente, espero que estos principios te ayuden. Comenta y comparte con aquellos que pueden ser beneficiados con estos recursos. De corazón, deseo que haya para tu vida y tu familia muchas bendiciones. Hasta la próxima entrega.